Buenos días. Se oye bien, ¿verdad? Que el otro día había un sonido ahí extraño. Buenos días. Gracias por acompañarnos a la rueda de prensa, donde les voy a informar de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, celebrado esta mañana, y que tiene medidas de alcance en materia de sanidad, sobre todo en salud mental y educación forestal, y en información y estadística. En primer lugar, en materia de salud y servicios sociales, el Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño SEC a la contratación del mantenimiento integral de edificios e instalaciones de equipamientos en el Hospital Ciudad de Coria, por un valor de 1.300.000 euros y con un efecto de 24 meses. Hemos informado de que este servicio adolecía de un impago a los trabajadores del Hospital de Coria, como saben. El nuevo contrato obliga a la empresa a tener a estos trabajadores para estos servicios y comenzar a darlo de la manera más rápida posible y más efectiva, ¿no? En otro orden de cosas, la propia Consejería de Salud y Servicios Sociales de este Gobierno tiene acciones previstas para el día 10 de septiembre, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Con un lema que es «Habla, comparte y vive», queremos concienciar a la población para trabajar todos juntos en la prevención del suicidio. Para ello, destacar la Guía de Prevención e Intervención de la Conducta Suicida en el ámbito educativo, que será una de las propuestas, y 18 cursos formativos audiovisuales también para la prevención del suicidio, en personas, además, con alta vulnerabilidad. Y lo haremos en ámbitos como las fuerzas y cuerpos del Estado y los parques de bomberos y Universidad de Extremadura. También queremos comentarles que el Servicio Extremadura Responde, un nuevo servicio de atención psicológica y telemática que para personas jóvenes de entre 10 y 30 años se prestará a partir de ahora con 8 profesionales de psicología. Vamos a ayudar a estos menores a manejar el mal estado emocional y las dificultades con las que se encuentran. Este servicio estará disponible 365 días al año, en un horario inicial de 11 a 18 horas. Y lo haremos a través también del correo electrónico ayuda@extremaduraresponde.es, la videollamada y el WhatsApp 911 98 78 74 e incluso la llamada telefónica a través del 900 06 01 y 01. Un compromiso con este triste suceso. Según los últimos datos de que disponemos, en Extremadura han fallecido por suicidio 81 personas, de las cuales 63 eran hombres y 18 mujeres, y de ellos 9 personas tenían edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Siguiendo con la Consejería de Salud, también trabajaremos el programa El ejercicio te cuida, paralizado por el anterior Gobierno y que lo que viene a potenciar es el deporte en las personas mayores de 55 años y en el medio rural. Buscamos, además de prevenir situaciones de dependencia, favorecer la autonomía personal y la mejora de la calidad de las personas con problemas de salud. Contamos con una aportación de 730.000 euros por parte del SEPAZ y el resto, para alcanzar casi el 1 millón de euros, correrá a cargo de la Fundación Jóvenes y el Deporte. En otro orden de cosas, en educación, volvemos con otro contrato que tenemos que resolver, en este caso para el Centro Público de Educación Especial PROA en Cáceres, que necesita y estaba planificado una gran obra, pero que tenemos que paralizar por incumplimiento de la empresa adjudicataria. Esta empresa no está cumpliendo las obligaciones que tenía y procederemos a acoger los 250.000 euros de indemnización por daños y perjuicios que tenían en el contrato. En cuanto a la gestión forestal, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural nos ha dado cuenta de la necesidad de la contratación por el procedimiento de emergencia de los trabajos relacionados con la corta y retirada de arbolado quemado como consecuencia del incendio forestal ocurrido en Las Hurdes y en Sierra de Gata.
Saben que fueron aproximadamente 11.000 hectáreas y que es necesario en el plan de actuación de declaración de zona urgente, con 1,5 millones de euros, empezar a la limpieza para evitar pues el manchado y el deterioro de los cauces y además promover que pueda volver la naturaleza a cubrir de vegetal toda esta zona. En cuanto a economía, el Gobierno ha aprobado el Plan de Estadística de Extremadura para el periodo 23-26. Es un instrumento, como saben, de ordenación, planificación y sistematización de toda la actividad estadística pública. Con ello pretendemos disponer de todos esos datos necesarios para nuestra planificación y también hacerlos y ofrecerlos a la población para que puedan hacer uso de ellos. Por último, Presidencia, Interior y Diálogo Social firmará un convenio entre la Dirección General de Acción Exterior y la Subdirección General de Cooperación Territorial en el marco del JID Euroace para, con 946.000 euros confinanciados al 75% por FEDER y 25% por la comunidad autónoma, dar cabida a todos los trabajos que hay intercomunitarios en la Euroace entre las zonas portuguesas y extremeñas y dar cobertura tanto jurídica como económica como las que sean necesarias para trabajar. Muchas gracias. Sí, no, se pone en marcha ahora. Sí, se pone en marcha ahora. Es la primera vez que 8 profesionales de la psicología atienden a este grupo de edades entre 10 años a 30 años a personas que puedan necesitarlo. Es la primera vez, sí. ¿Y estará operativo a partir de cuándo? A partir de ya, sí. Ya. Saben que viene al Consejo de Gobierno, nosotros aprobamos, se puede poner en marcha a partir de ahora, con los trámites normales y el tiempo que se necesite. ¿Los datos de suicidio que ha dado son del 2022? De 2021, que son los últimos datos que tenemos nosotros actualmente. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar por el caso de Proa en Cáceres. Sí. Creo que con este ya sería el 4.º caso de un centro educativo que por motivos de, ya nos explicaba la semana pasada, de subida de costes se queda un poco en el aire. Este también era una obra muy importante, ¿no?, para la ciudad de Cáceres. Entonces, ahora, ¿cuál es un poco la situación de ese centro educativo? ¿Se va a volver a licitar la obra? Porque incluso ya se había hecho, ¿no?, algo en la parcela y tal. Sí, ¿en qué punto como está? Les dijimos en la anterior comparecencia, e insisto en esta, y tendremos continuamente, nos vamos a encontrar estos regalos en los que tenemos que ir resolviendo prácticamente la totalidad de todos los contratos que estamos teniendo en obras de mejoras, de inicio, cada una tiene su tesitura. Muchas de ellas son, como les dijimos la semana pasada, porque los precios actuales a los que se tiene que enfrentar la empresa no le cubren las necesidades para hacerlo, pero otros muchos son por incumplimiento, que los incumplimientos ustedes saben que hay que estar detrás de los contratos que se tienen en vigor, obligarlos y ir buscando soluciones. Nosotros nos encontramos ahora que ya no hay ninguna solución, que hay que resolver el caso, que lo único que podemos recuperar es ese aval, que no es nuestra intención recuperar avales de ninguna empresa, ni que esto ocurra, pero que no se puede abordar. Saben que para iniciar otro expediente hay que empezar otra vez desde cero, hay que buscar fondos, hay que dotarlos, hay que empezar. Pues esto retrasará mucho y sufrirán los usuarios que todos conocemos en Cáceres con mucho cariño y desde hace muchos años de Proa, que sabemos que son familias que lo necesitan muchísimo, los niños y las familias. Pero nos vemos que nos hemos encontrado esto, en el que, si se hubiera ido detrás de ellos con más tiempo, hubiéramos conseguido que esto no ocurriera y que el curso no volviera para estos niños y estas niñas a ser la locura que está siendo en un edificio que los que somos de Cáceres sabemos en qué condiciones están. Más con el caso del ejercicio Te Cuida, si se recupera un poco los usuarios, ¿a partir de qué momento va a empezar o cómo hay que apuntarse? Hemos tratado que siga continuamente, que no hubiera cortes y hacer ingeniería financiera para poder abordar estos costes, pero es verdad que es un proyecto que debe estar siempre en funcionamiento, porque además en el medio rural este tipo de acciones en las que llegamos con personal para que los mayores desde los 55 años se puedan mover y además suelen acudir a ellos personas que realmente lo necesitan y que, como les dije antes, que no se trata solamente de hacer ejercicio, a veces de integrarnos, a veces de dar vida a estas personas, pues no pare, ¿no? Entonces vamos a intentar que lo que queda ya de año funcione al límite, o sea, con todas las garantías, y para el año 2024 esto no nos va a pasar.
Buenos días. Como ha visto, no, esto es un inicio de poner el servicio en marcha, pero es verdad, y como ha visto, además de decirle la asistencia telemática directa del profesional con la persona afectada, lo cubrimos también, si ha visto, con correo electrónico, WhatsApp, llamada directa. Tenemos para cubrir todas estas horas del día, pero nuestra intención es llegar a 365 días al año, 24 horas al día, como son necesarias estas intervenciones, ¿no? Pero estamos dando además todos los soportes para estas personas jóvenes que sabéis, y este tema tan delicado como es el suicidio, que a veces no precisa del valor de una llamada, pero sí de escribir un WhatsApp o de escribir un correo o algo que nos dé la suficientemente información para poder intervenir de una manera rápida y adecuada. Muchas gracias.